Hola amigos, ¿cómo estáis? Soy yo otra vez, Juliana Neyman, y en este video vamos a hablar de las sanciones internacionales y de sus impactos en la vida de las personas. Toca la clave, suena el bombo. En primer lugar, es importante decir lo que son las sanciones internacionales. Son herramientas, son métodos para forzar grupos, países, personas, individuos a cumplir determinados parámetros, reglamentos que están establecidos sea por la diplomacia internacional, sea por organizaciones o por un eje de países, para que estos que no están cumpliendo las cumplan de manera no belicosa. O sea, estos grupos van a ejercer sea sanciones o barreras económicas, sociales, políticas, civiles, para que estos que no están cumpliendo las cumplan. Es un paso anterior a la guerra, efectivamente. Y para esto, como he dicho, se establecen barreras que tienen como objetivo principal defender un grupo de personas, de civiles que están sufriendo algún tipo de amenaza, de posibilidad de pérdidas o de muerte eminente, que evite el terrorismo o la proliferación de armas de destrucción en masa. Por ese motivo, la Carta de las Naciones Unidas defiende e incluso define cómo será y cómo son las sanciones internacionales en su artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas. Actualmente nosotros podemos presentar muchos ejemplos de países que sufrieron o que están sufriendo sanciones alrededor del mundo, pero en ese momento vamos a hablar de dos ejemplos importantes que están muy cerca de la mente de las personas, que es el ejemplo de Rusia y el ejemplo de Cuba. En el caso de Rusia, vosotros sabéis que hace poco tuvimos el comienzo de la guerra contra Ucrania y por ese motivo, por las cuestiones sociales, humanitarias, políticas, demográficas que incluyen en esta situación, los países que se llaman el eje democrático resolvieron unirse en desacuerdo con Rusia y en ese sentido, con ese objetivo, el objetivo de hacer con que la guerra dejase de existir, lo que hicieron fue decidir que crearían barreras económicas, sociales y políticas para este país. De modo que a través de la pérdida del aire, de la necesidad de dinero, necesidades económicas, políticas, sociales, Rusia dejaría de seguir con la guerra y comenzar a hacer otra cosa de su vida, lo que no sucedió. Pero el objetivo empezó con las barreras económicas, con la dejada de estos países de hacer relaciones comerciales, de sacar y de retirar las empresas de estos países que estaban en Rusia, de sacar todo el dinero que había en Rusia invertido para que volviese a los países de origen y que estuviesen con esa pérdida financiera muy grande a través de este movimiento económico importante. Y por otro lado, lo que hicieron fue crear barreras sociales y políticas. Aparte de las barreras sociales y políticas, no podemos olvidar de la salida de Rusia del sistema SWIFT, que es el sistema de negociación internacional que está basado en el dólar, pero es el sistema de comercio internacional utilizado para todo. Y a partir de eso se imaginaba que Cuba iba a sufrir mucho y sufrió, pero a pesar de todo eso, lo que sucedió fue que Cuba se alineó a países que forman parte del eje BRICS: Brasil, Rusia, India, China y South Africa, África del Sur. Y a partir de su alianza, principalmente con China, lo que hizo fue no sufrir tanto porque hacía sus relaciones y sus negociaciones a través de estos países que no estaban bloqueados y no están bloqueados de las relaciones comerciales. Entonces Rusia sufrió, pero no sufrió mucho. Creó un sistema nuevo que es su sistema, que es el que ahora a través de BRICS quiere que sea el principal, que sea un sistema paralelo al SWIFT, de modo que no sufra y que no dejen el dólar como la principal moneda de las negociaciones internacionales. Y lo que hizo Rusia
después de todo eso, con el impacto de la salida del sistema SWIFT, de la dejada de las empresas que estaban en Rusia y con todas las cuestiones económicas de la evasión de divisas que había sucedido después del comienzo de la guerra, lo que hizo fue suplantar, llenar estos huecos de mercado que estaban liberados después de la salida de McDonald's, de Starbucks, de todo eso, DHL. Lo que hicieron fue crear empresas nacionales que cumplen con esos servicios. Entonces, si tú vas por ejemplo, a Rusia, vas a tener el McDonald's de Rusia, con el mismo sabor, con la misma receta, con todo. Si vas a Rusia y quieres tomar un Starbucks, va a tener el Starbucks de Rusia, el DHL de Rusia y todo de Rusia. Cuando viajas a Rusia no llevas y no puedes utilizar tu tarjeta de crédito, tu tarjeta Visa, Mastercard, yo qué sé, porque ellos ahora tienen sus propias banderas de tarjetas de crédito. Entonces tú cuando viajas tienes que llevar el dinero y cambiarlo en las casas de cambio de allá. Y eso ha sido una manera inteligente que ellos han creado para evitar, para disminuir la dificultad y los desafíos que estaban siendo vistos durante el periodo más inicial del proceso de las sanciones internacionales que fueron aplicadas en el país. En el caso de Cuba, por otro lado, después de la crisis de los misiles y del embargo de las sanciones internacionales forzadas a través de los Estados Unidos hacia Cuba, lo que sucedió es que en este momento, con la existencia de la Unión Soviética y con toda la posibilidad de mantenimiento de sus relaciones comerciales y de las inversiones que habían en Cuba de la Unión Soviética, lo que pasó fue que Cuba no sintió tanto cuanto sintió cuando se cayó la Unión Soviética. A partir de los años 90, con la caída de la Unión Soviética y la dejada de las inversiones y del mantenimiento que recibía de este eje de países importantes, porque vosotros sabéis que en este momento, en los años 90, dejó de existir el ambiente bipolar, el mundo bipolar en el que estaba presente Estados Unidos de un lado y Unión Soviética del otro, y los países se alineaban o con uno o con otro. Cuando deja de existir la Unión Soviética, los países que están alineados con ello lo que hacen es perder mucho, porque la Unión Soviética financiaba muchos de estos países y les ayudaba a mantenerse financieramente y estratégicamente en los países. Entonces, con esa caída Cuba perdió mucho, y los países que se mantenían en ese alineamiento, por ejemplo China, que no era del grupo más amigable a la Unión Soviética, pero comparte de los valores y principalmente con la idea del socialismo y del comunismo, aunque a su modo un poco alineado también al capitalismo, pero no se dio el trabajo de mantener Cuba. Entonces, hoy en día, si comparas la Cuba de los años 80, de los años 70, con la Cuba de hoy, ves que el cambio ha sido muy duro y la pérdida de inversiones ha sido muy fuerte. Actualmente los embargos hacia Cuba no son tan fuertes, incluso Brasil y Estados Unidos y muchos otros países que formaban parte del eje que no se relacionaba con Cuba, ahora ya se relacionan, incluso Estados Unidos ya tiene relaciones comerciales con Cuba, pero lo que pasa es que es una isla muy pequeña y no tiene la fuerza y la capacidad que Rusia tiene. Entonces, la diferencia entre los embargos y las sanciones que sufrió Rusia y los embargos y las sanciones que sufrió Cuba son que Rusia, ya a pesar de todo, sigue siendo un país muy fuerte y se ha alineado con otros que son muy fuertes. En el caso de Cuba, era una isla muy pequeña que tenía una alianza con un grupo muy fuerte que dejó de existir y le dejó a solas. Y por ese motivo ya no sigue con la misma capacidad que tenía durante la Unión Soviética. Y ahora, en ese momento, lo que vivimos en Brasil, porque yo soy de Brasil a los que no saben, y lo que vivimos en Brasil, que es el problema más, no diría un problema porque en verdad nosotros no sentimos eso como un problema, pero es algo que es una vertiente migratoria, como Brasil sigue teniendo relaciones con Rusia. Las mujeres embarazadas de Rusia lo que hacen es venir a Brasil a tener sus hijos en Brasil, porque aquí tenemos el privilegio no, pero la ley es basada en el jus solis,
que es el derecho del suelo, y el suelo aquí es lo que dirige y lo que define la nacionalidad. Entonces, una persona que nace en Brasil es naturalmente brasileña, sea que de padres de otro país, de donde sea, cuando nace en Brasil es brasileño, y Brasil tiene uno de los 20 mejores pasaportes del mundo, permitiendo que esas personas puedan viajar y hacer sus cosas en otros países sin la necesidad de visados. Y aparte de todo eso, aunque necesitando visados, los visados son publicados de una manera muy fácil. O sea, una persona que va de Brasil a Estados Unidos consigue un visado muy fácilmente. Y por ese motivo esas mujeres rusas, debido a las sanciones políticas, vienen a Brasil con sus maridos o solas a tener sus hijos en Brasil, y a partir de allí van a intentar conseguir ellas mismas la nacionalidad brasileña, y a partir de eso poder mudarse. Pueden que vivan en Brasil, puede que vivan en Brasil, pero en general lo que ellas quieren es el pasaporte, y vuelven a Rusia a vivir en Rusia, y luego cuando quieren viajan y utilizan de esas capacidades, esas posibilidades por el hecho de tener un hijo brasileño para poder ingresar en otros países. Más o menos esa es la situación. Yo espero haberles ayudado un poco con esa información, que yo imagino que sea súper importante, y si vosotros tenéis sugerencias de otros vídeos para mí, me encantaría recibir las sugerencias. Un beso gigante y hasta el siguiente vídeo. Adiós.